Hoy estamos con el protagonista. Y el protagonista es ni más ni menos que el señor Ángel Norberto Coereza, el padre de los árbitros, el padre del arbitraje, me dijo hoy a la mañana un amigo, un colega, cuando le comentábamos que queríamos contactarlo y bien que lo hicimos y coordinamos, y don Ángel se prestó con mucho gusto. Un gran saludo desde LT3 de Rosario. Ángel, ¿cómo le va? Bueno, primero buenas tardes a todos los oyentes y a ustedes. Les agradezco que se acordaron de mí, pero bueno, yo fui nada más y nada menos que un árbitro, así que siempre las figuras son los jugadores y a veces los periodistas, después los árbitros cuando cometemos errores. Claro, bueno, muchas veces hablamos, don Ángel, respecto al retiro del futbolista y muchos se olvidan de que el árbitro también forma parte del espectáculo, ha evolucionado en cierta forma, bueno, hoy con esto de la actividad del VAR, la mayor influencia que va teniendo también la participación de los asistentes, pero digo, qué fútbol diferente, qué distinto, ¿no? Aquella época donde usted dirigía a este presente tan expuesto, ¿no? Sí, hoy todo es más, digamos, la palabra no sé si es la correcta, profesionalizado. Hoy tratan de buscar a la excelencia que no existe, porque se equivocan los jugadores. Antes no había televisión, que se los remarcaban 2, 3, 4 veces. En el caso de los árbitros es exactamente lo mismo. Ahora te lo remarcan 3, 4, 5 veces. Y antes que se cometían el error, como ser humano que somos, los jugadores también son las figuras, pero también cometen errores en ejecución de un penal y todo. En fin, todo se hace más, se produce mucho más que antes. Y bueno, y eso trae, obviamente, que la gente quiere informarse de todos los detalles y la tecnología logró eso, ¿no? ¿Qué recuerdos de su participación en aquellos mundiales, don Ángel, cuando estamos aproximándonos a días nada más de este mundial tan especial, tan diferente, donde a lo mejor se hace en un país que no tiene tanta historia, ¿no? En lo que es nivel selecciones, pero digo, ¿qué se le viene a la mente? ¿Cuáles son los recuerdos? ¿Qué es lo que hay en la memoria de una persona que ha recorrido tantos lugares? Bueno, por suerte me ha tocado ser árbitro en 2 mundiales, en 1970 y después en 1978 tuve el honor también de ser elegido de ser elegido para arbitrar en la Argentina, ¿no? En el país local, en nuestro mundial, ¿recuerdan ustedes? Sí, por supuesto. Junto con Néstor Pitana, si no me equivoco, son los dos que dirigieron 2 mundiales, ¿no? Así es. Néstor Pitana también arbitró 2 mundiales. Qué sensación, ¿no? Porque justo en el 78 Argentina, más allá de que, si no me equivoco, usted solamente dirigió un partido en ese mundial, ¿no? Sí. Un partido y fue, digamos, mi último partido. Claro. Porque después yo renuncié, porque luego pensé que después de tantos años, 22 años de árbitro en primera división, y seguir no valía la pena. Ya el gran honor para mí fue que dirigí el partido inaugural de Alemania y Polonia. Sí. Bueno, aquí nos dedicamos a hablar del Mundial, pero yo me quiero correr un poco a un costado que cuando yo era chico, yo tengo más de 40, y me enamoraba escuchar en la radio aquellas definiciones de la Copa Libertadores, con Peñarol, con Nacional, con Boca, con River, Independiente, bueno, y con el viejo escuchábamos una vieja radio roja que teníamos y la poníamos en la mesita de luz. La época, para mí, dorada de lo que era la fantástica Copa Libertadores, a lo mejor con esa ansiedad de que lo único que podíamos hacer es escucharlo por radio y también esperar que en la tele se televise el partido que nosotros queríamos, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Qué distancia que hay de aquella Libertadores a esta que vivimos hoy, donde entran 5 o 6 equipos por país, ¿no? Bueno, dicen que el tiempo pasado casi es como algo que se comprende, ¿no? Que todo tiempo pasado fue mejor. Yo digo que cada
tiempo tiene sus cosas lindas y sus cosas feas, ¿no? Y evidentemente la Copa Libertadores en aquel entonces no había muchos torneos. Estaba en la Copa Europa y la Copa Libertadores, que era el continente americano, ¿no? Claro. Mejor dicho, el continente sudamericano, después se fue incorporando a toda América. Así que tengo buenos recuerdos porque por la Copa Libertadores nos podíamos trasladar, porque ahí ya Europa también conectaba y la tecnología también influenciaba para que se pudieran escuchar más los partidos, primero con ustedes que lo conectaban con su voz y después con la figura, ¿no? Más adelante. Claro, claro. Y si tenemos que jugar un poco con esto de las palabras, don Ángel, de eso de que me dio y me sacó, me dio mucho protagonismo, un montón de cosas, pero también le debe haber sacado, como le ocurre a los futbolistas y a los árbitros y a los protagonistas del día a día, bastante tiempo de estar con la familia, ¿no? Y sí, como ustedes también. Sí. El tiempo de la familia y lo tienen de repente, estando haciendo las transmisiones, y las transmisiones a veces el partido es chato y no da ninguna sensación, y otras veces aparece la competencia y ustedes están en la lucha de la competencia, es parte de la vida. El arbitraje para mí fue una vocación y no perdí nunca esa vocación de aquello que nos enseñaron, que es dar a cada uno lo que le pertenece, ese es el juez, ¿no es cierto? Sí, sí, entonces tuve la suerte de que mi primer maestro fue, en aquel entonces le decían JJ Álvarez, Juan José, y yo lo veía y escuchaba los partidos y las barbaridades que le decían a los hábitos de aquel entonces, y bueno, y cuando leí en aquel entonces en un diario que se había abierto el curso para árbitros después de muchísimos años, y bueno, yo dije, y si me gusta tanto dar justicia, y yo en San Francisco de Sales, que era el lugar donde yo iba, en la calle Quintino Bocayúa, en Rivadavia, perdón, Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, y bueno, ahí arbitraba partidos a los alumnos de secundario, y me fue gustando, y cuando vi que se habían abierto el pedido para árbitros de la Asociación de Fútbol Argentina, me anoté, y bueno, con 21 años, que la experiencia en San Francisco de Sales, ¿no? Y empezó mi carrera, y bueno, y gracias a Dios hoy estoy hablando con ustedes, fíjense en los años que han pasado, y podemos hablar de lo que era antes y lo que es de ahora, que me toca vivir, ¿no? Bueno, y antes del Mundial usted está de festejo, ¿no? Dentro de poquito hay un festejo grande también para usted y para toda la familia, ¿no? ¿El 24? ¿El 24? ¿El 24 de octubre no es su cumpleaños? Sí. Ahí estamos, ¿no? 90, ¿no? 90. Qué bien que está, la verdad que quiero tomar lo mismo que usted y comer lo mismo, la lucidez, la verdad que espectacular, don Ángel, lo felicito. Bueno, gracias a Dios he tenido una vida sana, deportista, he sido, practiqué boxeo, practiqué fútbol, practiqué con los evangelistas el básquet. En fin, en todos los lugares donde había un deporte, ahí estaba yo y trabajaba, que eso también es importante, nunca dejé de trabajar. Así que ya de pibe, yo tuve la desgracia que murió papá cuando éramos jóvenes, y en aquel entonces la vida no era como ahora, que tenía las cosas más fáciles, eran más difíciles, pero con la fuerza y con la voluntad y con el tesón, uno iba pasando de esas vicisitudes y tenía que arañar y arañar y arañar, y bueno, y ahí nos fuimos formando, ¿no? Por eso cuando me decían tan joven y ya tiene que manejar y tiene que manejar 22 jugadores, que bueno, la gente está equivocada, piensa que el jugador es un ogro y a veces finge, y otra vez, en fin, no los conocen de adentro todo lo que ellos también tienen que pasar, ¿no?
Claro. Y eso fue una cosa que a mí me ayudó mucho, porque yo comprendía al jugador como ser humano, como par mío, que no que yo tenía más autoridad. Lo que pasa que la situación de que debía existir un árbitro y 2 jueces de línea para controlar que todos fueran y cumplieran con la reglamentación, y con el tiempo, a medida que el deporte iba tomando el profesionalismo y ya iba más intereses y ya empezaba la televisión, entonces ya cada uno de nosotros teníamos que superarnos en cada partido, estudiar más, y bueno, y la AFA también cumpliendo con sus profesores que nos daban otras materias para poder enfrentar de repente un River y Boca donde 60.000 personas iban antes a las canchas. Sí. Creo que hasta hubo 70, no sé si el estadio River daba para tanto, pero sí, y uno tenía que estar ahí en el medio y administrando justicia a través del reglamento, ¿no? Y don Ángel, ¿el árbitro se da tiempo? ¿Usted recuerda haberse dado tiempo para disfrutar del futbolista o estrictamente se dedicaba a no fallar, a tratar de no claudicar en alguna cuestión determinante del juicio que usted tenía que tomar por cada momento de jugada? Por empezar, comprendí desde el principio que el árbitro era un accesorio del juego. El juego lo brindaban los 22 jugadores y la belleza y lo malo lo mostraban ellos. Yo era un representante de la justicia, en este caso de justicia deportiva, donde había un reglamento que había que cumplir, y entonces yo cumplía esa función, ser el juez deportivo para que los jugadores transiten dentro de la reglamentación. Ese era mi caso, y lo hacía con afecto, con cariño, y bueno, después venían obviamente, cada uno trataba de superarse. Después empezaban a elegir, y bueno, tuve la suerte que me eligieron a mí para primera división siendo muy joven, y después me hicieron internacional y estuve muchos años, y en todos los lugares ponía el mismo entusiasmo, tanto jugando, a veces, cuando estaba en la parroquia de San Francisco de Sales, cuando me dirigía un partido ahí, me decía, Ángel, vamos, ya no me ofrecía yo, ellos me buscaban, o dirigir la Copa del Mundo, ¿no? En el caso mío, yo tuve la suerte de estar en 2 Copas del Mundo, entonces eso también me dio, digamos, mucho afecto por lo que hacía, pero también conocí países, conocí nuevos estadios, conocí muchas selecciones, y bueno, fui un árbitro que sin ser la figura, ya que yo solamente era para administrar justicia, en algunos momentos me tenía elogios, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y a todos nos gusta, ¿no es cierto?, que digan, bueno, esto que hizo lo hizo bien. A veces los periodistas eran demasiado duros, otras veces estaban equivocados, y bueno, eran las reglas de... Hoy estamos con el protagonista. Y el protagonista es ni más ni menos que el señor Ángel Norberto Coereza, el padre de los árbitros, el padre del arbitraje, me dijo hoy a la mañana un amigo, un colega, cuando le comentábamos que queríamos contactarlo, y bien que lo hicimos y coordinamos, y don Ángel se prestó con mucho gusto. Un gran saludo desde LT3 de Rosario. Ángel, ¿cómo le va? Bueno, primero buenas tardes a todos los oyentes y a ustedes. Les agradezco que se acordaron de mí, pero bueno, yo fui nada más ni nada menos que un árbitro, así que siempre las figuras son los jugadores, y a veces los periodistas, después los árbitros cuando cometemos errores. Claro, bueno, muchas veces hablamos, don Ángel, respecto al retiro del futbolista, y muchos se olvidan de que el árbitro también forma parte del espectáculo, ha evolucionado en cierta forma, bueno, hoy con esto de la actividad del VAR, la mayor influencia que va teniendo también la participación de los asistentes, pero digo, qué fútbol diferente, qué distinto, ¿no? Aquella época donde usted dirigía a este presente tan expuesto, ¿no? Sí, hoy todo es más,
digamos, la palabra no sé si es la correcta, profesionalizado. Hoy tratan de buscar a la excelencia que no existe porque se equivocan los jugadores. Antes no había televisión, que se los remarcaban 2, 3, 4 veces. En el caso de los árbitros es exactamente lo mismo. Ahora te lo remarcan 3, 4, 5 veces. Y antes que se cometían el error, como ser humano que somos, los jugadores también son las figuras, pero también cometen errores en ejecución de un penal y todo. En fin, todo se hace más, se produce mucho más que antes. Y bueno, y eso trae, obviamente, que la gente quiere informarse de todos los detalles. Y la tecnología logró eso, ¿no? ¿Qué recuerdos de su participación en aquellos mundiales, don Ángel, cuando estamos aproximándonos a días nada más de este mundial tan especial, tan diferente, donde a lo mejor se hace en un país que no tiene tanta historia, ¿no? En lo que es nivel selecciones, pero digo, ¿qué se le viene a la mente? ¿Cuáles son los recuerdos? ¿Qué es lo que hay en la memoria de una persona que ha recorrido tantos lugares? Bueno, por suerte me ha tocado ser árbitro en 2 mundiales, en 1970 y después en 1978 tuve el honor también de ser elegido de ser elegido para arbitrar en la Argentina, ¿no? En el país local, en nuestro mundial, ¿recuerdan ustedes? Sí, por supuesto. Junto con Néstor Pitana, si no me equivoco, son los dos que dirigieron 2 mundiales, ¿no? Así es. Néstor Pitana también arbitró 2 mundiales. Qué sensación, ¿no? Porque justo en el 78 Argentina, más allá de que, si no me equivoco, usted solamente dirigió un partido en ese mundial, ¿no? Sí, un partido, y fue, digamos, mi último partido. Claro. Porque después yo renuncié, porque luego pensé que después de tantos años, 22 años de árbitro en primera división, y seguir no valía la pena. Ya el gran honor para mí fue que dirigí el partido inaugural de Alemania y Polonia. Sí. Bueno, aquí nos dedicamos a hablar del Mundial, pero yo me quiero correr un poco a un costado que cuando yo era chico, yo tengo más de 40, y me enamoraba escuchar en la radio aquellas definiciones de la Copa Libertadores, con Peñarol, con Nacional, con Boca, con River, Independiente, bueno, y con el viejo escuchábamos una vieja radio roja que teníamos y la poníamos en la mesita de luz. La época, para mí, dorada de lo que era la fantástica Copa Libertadores, a lo mejor con esa ansiedad de que lo único que podíamos hacer es escucharlo por radio y también esperar que en la tele se televise el partido que nosotros queríamos, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Qué distancia que hay de aquella Libertadores a esta que vivimos hoy, donde entran 5 o 6 equipos por país, ¿no?